Te damos la bienvenida a Píldoras Pedagógicas, tu nuevo podcast favorito sobre educación. Soy Sonia Fernández Peña. Hoy, en Recetas Educativas, vamos a explorar las claves para mejorar las habilidades sociales y comunicativas y transformar las interacciones diarias. Vamos a comenzar con las habilidades sociales. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo se mejoran las relaciones y se enfrentan situaciones sociales de manera efectiva? Bueno, pues aquí es donde entran en juego estas habilidades. ¿Y qué son? Pues son el conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones que usamos para llevarnos bien con los demás. Es decir, son esas herramientas básicas que nos van a permitir construir relaciones positivas. Y sí que es verdad que aprendemos estas habilidades principalmente cuando somos niños. Pero no os alarméis si consideráis que no sois los adultos más sociables, porque también podemos seguir aprendiéndolas cuando somos adultos gracias a la plasticidad de nuestro cerebro. ¿Y cuáles son las habilidades sociales que vamos a necesitar para nuestro repertorio social? Pues principalmente la escucha activa, la escucha empática, la empatía, la comunicación verbal y no verbal, la negociación y la asertividad. Y vamos a explicar un poquito cada una de ellas. La escucha activa no es solo oír, sino prestar atención real a lo que la otra persona está diciendo. Es decir, tenemos que mostrar interés, hacer preguntas, demostrar que realmente estás involucrado en la conversación. Luego está la escucha empática, que va más allá de simplemente escuchar. Significa entender y sentir lo que la otra persona está experimentando. ¿Conocéis esa expresión de ponerse en los zapatos del otro? Pues eso es. Al final nos tenemos que poner en los zapatos del otro para comprender sus emociones y perspectiva. Y similar a esto está la empatía, que implica comprender y compartir los sentimientos de los demás. Es ser sensible a las emociones de los demás y actuar de manera comprensiva y solidaria. Ya no solo escuchas, sino que haces algo o intentas hacer algo para que la otra persona se sienta bien. Y siempre que hablamos de empatía nos ponemos en situaciones donde la otra persona lo está pasando mal, donde la otra persona puede estar triste, puede estar enfadada y dices ¿por qué? Y tratas de ser empático. Pero también puedes ser empático cuando la otra persona no tiene por qué estar en un mal momento. Pero a ti te agrada que el momento sea lo mejor posible. A ver, os voy a poner un ejemplo de esto. Imaginaos, es el cumpleaños de tu amigo o amiga. Pues vas a tratar de que su fiesta de cumpleaños sea perfecta. No solo divertida y guay, sino perfecta. Perfecta para tu amigo. Porque en vuestra amistad ya has practicado la escucha activa de la que hemos hablado antes y sabes perfectamente lo que quieres. Y vamos a pasar a la comunicación verbal y no verbal. La comunicación no es solo lo que decimos con palabras, sino también cómo lo decimos, qué expresamos con nuestro lenguaje corporal. Incluye gestos, posturas, el tono de voz. La negociación. La negociación es la habilidad para llegar a acuerdos o soluciones en situaciones donde hay diferencias de opinión, donde hay conflictos. ¿Os acordáis de los conflictos que hablamos en el podcast anterior? La negociación está ahí para resolver estos conflictos. Implica encontrar un punto medio que sea aceptable para todas las partes involucradas. Y para finalizar, tenemos que hablar de la asertividad. La asertividad es expresar tus opiniones, necesidades y deseos de manera clara y directa, pero respetuosa. No vale eso de, es que yo soy muy claro hablando y luego soy en realidad un impertinente. No, hay que ser respetuoso. No significa ser agresivo, tampoco pasivo, sino encontrar un equilibrio para comunicarte de manera firme y amable. Y os voy a contar un secreto. Es la habilidad social que más difícil me parece. Yo sigo trabajando en ello, porque cuando estás contento, de acuerdo con la otra persona, es muy sencillo ser asertivo. Pero cuando te tocan ese tema por el que sientes una sensibilidad especial y la otra persona opina todo lo contrario a ti, en ese punto que te parece su opinión lo menos ético del mundo, en ese momento lo que cuesta es respirar y ser asertivo sin echar espuma por la boca. No sé, seguro que alguno de vosotros me entendéis, o muchos. Y ahora que ya sabemos cuáles son estas habilidades, vamos a ver cómo las enseñamos y cómo las fortalecemos. Vamos a conocer algunas técnicas que podemos utilizar para su enseñanza. Y nos podemos encontrar con 3 tipos de técnicas. Conductuales, donde vamos a ver el modelado, el role-playing y la comunicación con refuerzo positivo. Cognitivas, donde encontraremos la relajación, el autocontrol y la resolución de problemas. Y luego las técnicas que vamos a ver en el entorno. Y aquí nos encontramos con el diálogo entre iguales y las actividades cooperativas. Y vamos a comenzar con las técnicas conductuales. La primera, el modelado, es un proceso en el que se aprende por observación.
Tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de la conducta humana se aprende por observación. Ya hemos dicho varias veces que los niños son muy imitadores. Lo dijimos en el podcast de cuentos, también en el podcast anterior de conflictos y seguramente en futuros podcasts lo volvamos a repetir. Porque es muy importante que como adultos sepamos que somos ejemplo para los niños. A mí a veces me hace gracia cuando un adulto le dice a un niño ¡deja de gritar! Y se lo dice gritando. Digo, pues no está siendo muy buen ejemplo para el niño. Y esto es real. Yo que trabajaba en un bar, a veces iban familias con los niños. Yo entiendo y comprendo que los niños no son estatuas. Se mueven, juegan, corren. Y una cosa que me hacía mucha gracia es que los niños eran como sus padres en cuanto a ruido, ¿vale? Las familias más ruidosas que hablaban como muy alto, que me enteraba yo de su conversación desde la barra, los niños también gritaban muchísimo. Y un día ven una familia, que serían 5 adultos, y había 2 niños. La familia de verdad, yo sabía que estaban hablando porque movían la boca, pero no les oía. Y los niños se pusieron a jugar tranquilamente en una mesa, porque en el bar teníamos juegos de mesa, pues se pusieron a jugar con un juego de mesa y no les oía, es que no les oía. Yo los estaba observando porque siempre he sido muy observadora, me gusta. Y veías a los niños que se habían como medio enfadado, porque no sé, igual uno le había hecho trampas, no sé qué les pasaba. Pero estaban discutiendo en bajito. Era muy curiosa esa situación, porque mira que iban niños al bar, pero como estos niños nunca les vi, digo, mira, al final es que los adultos son ejemplo. Bueno, sigo con la conducta que me voy de tema de una manera. En el modelado vamos a generar estímulos para crear conductas en el alumnado. Y en el modelado es importante saber que el educador debe ser consciente de que está enseñando. Y el alumno debe seguir unos pasos. El primero, la atención. El estudiante necesita prestar atención a lo que está viendo o aprendiendo. Tiene que mirar con interés, se tiene que concentrar en lo que está aprendiendo. Segundo paso, la retención. Aquí el alumno va a guardar la información en su cabeza. Se trata de recordar lo que ha observado y practicarlo mentalmente. Vamos, como cuando un adulto memoriza algo importante. Tercer paso, la reproducción. El estudiante va a tratar de hacer lo mismo que ha visto. Es practicar la nueva habilidad o conducta para aprender cómo hacerlo correctamente. Vamos a dejar al alumno también un tiempo, ¿no? O sea, si lo hace mal le tienes que corregir, pero no, déjale un tiempo para que piense porque es la primera vez que lo está reproduciendo, ¿vale? No tengamos prisa. Y el último paso sería la motivación. La motivación siempre es importante, también hemos hablado en algún podcast de esto y seguramente volveremos a hablar de ello. La motivación, para que todo funcione bien, el estudiante tiene que estar motivado, tiene que tener ganas y actitud positiva. Es que si no, no va a lograr los objetivos. O sea, la motivación es fundamental. Esa energía y esa disposición para hacerlo es fundamental. Y vamos a pasar a otra técnica conductual, el role-playing. El role-playing es un juego de roles en el que simulamos situaciones de la vida real de una manera divertida y estructurada. En lugar de hablar sobre cómo actuar en ciertas situaciones, pues nos sumergimos en ellas como si estuviéramos en un teatro. Por ejemplo, pues que un niño haga de vendedor y el otro de cliente, o que uno haga de entrevistador y el otro habla como un candidato. Este juego de roles, además de ser súper divertido, nos ayuda a desarrollar habilidades sociales como la empatía, ya que nos ponemos en el lugar de otra persona. Al final, los niños actúan como grandes estrellas del teatro. De verdad, es muy divertido y se aprende mucho y se puede trabajar muchísimos valores y muchísimas situaciones. Y la última técnica de la que os voy a hablar en cuanto a una técnica conductual sería en la comunicación positiva o el refuerzo positivo, que es como usar palabras, es usar palabras y acciones amigables para ayudar a que alguien mejore su comportamiento. Por ejemplo, imagínate, un niño con necesidades educativas especiales logra abrocharse el abrigo solo. Pues después de que lo haga, lo vamos a celebrar con palabras positivas como ¡bravo! ¡Bien hecho! ¡Sabía que podrías! Los acompañas de una sonrisa, un abrazo o un contacto afectuoso. Aquí las reglas básicas para que el refuerzo funcione bien es explicar los objetivos y las consecuencias posteriores. Dar el refuerzo después de la conducta que queremos ver, pero hacerlo de forma inmediata. En resumen, es regalar aplausos y sonrisas para animar a tu niño a seguir haciendo lo genial que esté haciendo. Es una forma de que se sienta bien.
Y ahora vamos a ver qué técnicas cognitivas van a reforzar el desarrollo de habilidades sociales. Empecemos con la relajación, que consiste en hacer una actividad especial que ayuda a estar calmado y a estar tranquilo. Para hacer esto, a través de simples instrucciones, vamos a guiar a nuestro alumno para que respire de manera controlada. Vamos a explicarle que esto le puede ayudar en situaciones donde tenga sensación de angustia, de ansiedad, de estrés, de enfado. Bueno, por lo que vuestro niño necesite, o vuestros niños. También le explicaremos que al respirar de manera controlada le va a permitir controlar sus pensamientos y enfrentar nuevas situaciones de una manera tranquila y positiva. Al final es tomar un respiro guiado que sirve para sentirse más relajado y listo para enfrentar lo que venga. ¿Y os acordáis que hablábamos de la asertividad? Pues es muy importante a veces respirar de manera controlada antes de, por lo menos en mi caso. Bueno, vamos a pasar a otra técnica, el autocontrol. A través de indicaciones vamos a transmitir al alumno pautas para controlar y gestionar su conducta, antes de que la conducta domine el pensamiento y la emoción. ¿Qué se puede utilizar? Pues se puede utilizar, no sé si conocéis la ruleta del autocontrol, es súper sencilla de hacer. Solo necesitáis un cartón o cartulina. Hacéis una circunferencia, la dividís en segmentos dibujados, no les cortéis. Y escribís una acción que pueda ayudar a ese niño a que se pueda autocontrolar. En medio del círculo hacéis un agujero para poner una flecha que gire. Así, en una situación controversial, el niño girará la flecha y hará pues lo que ponga en ese segmento. ¿Qué acciones puedes poner? Por ejemplo, tiempo fuera, y es salir del espacio que genera esa explosión conductual. En otro segmento puedes poner conversación. ¿Y qué va a hacer el niño? Ir a hablar pues con un maestro, con su madre, con su padre, bueno, con el referente educativo que tenga cerca. ¿Qué podéis poner en otro segmento? Pues cambio de actividad, que es buscar alternativas, cambiar de acción. Otra acción que podéis poner, contar hasta 10 para ayudar a encontrar la relajación. Mira, aquí lo podéis combinar con la técnica anterior. Cuentas hasta 10, respiras profundamente y actúas. Y otra técnica, la resolución de problemas interpersonales. Aprender a resolver problemas con otras personas es un súper entrenamiento para nuestras habilidades cognitivas. Cuando enfrentamos un problema con alguien, no solo estamos buscando una solución rápida, sino que estamos entrenando nuestra mente. Igual no nos enteramos de que lo estamos entrenando, pero lo estamos entrenando. ¿Por qué? Porque primero estamos creando pensamientos alternativos para encontrar diferentes maneras de resolver el problema. Después vamos a pensar en las consecuencias de cada solución. Vamos a evaluar cómo afectaría la solución. Y finalmente, vamos a explorar la relación causa-efecto, entendiendo cómo nuestras acciones pueden influir en la situación. En resumen, estamos desatando nudos mentales y aprendemos a encontrar soluciones de una manera súper inteligente. ¿Y para hacer esto, qué tiene que aprender el niño para resolver estos problemas? Pues el alumno lo primero que tiene que hacer es reconocer que existe el problema, porque si no lo reconoce difícilmente se va a solucionar. Luego ha de explicar el problema, para después reconocer qué emociones se están generando en él con este problema. Además tiene que pensar posibles soluciones y ser consciente de las consecuencias que van a tener esas soluciones. Y para finalizar, va a tener que elegir una solución y ponerla en práctica. Esta técnica al principio va a estar súper guionizada, pero con la práctica el niño, el alumno, lo va a interiorizar y ya va todo rodado. Y para finalizar con el desarrollo de habilidades sociales, vamos a hablar de las técnicas en el entorno. Comencemos con el diálogo entre iguales, que es tener conversaciones con amigos, donde se crea cercanía, se fomenta la comunicación, la escucha activa, la escucha empática. ¿Y cómo podemos hacer esto en el aula? Como maestro, crea preguntas durante estas conversaciones, haz cambios de compañeros, utiliza estos momentos especiales de charla en clase, que no sea hablar por hablar, utiliza las tutorías, crea conversaciones donde se pueda transmitir esas preocupaciones que tenga cada alumno. Y vamos a pasar a otra técnica que serían las actividades cooperativas. Aquí podéis hacer millones de cosas, pero bueno, son juegos en los que todos trabajamos. Estas actividades no solo crean un ambiente organizado, también mejoran nuestras habilidades sociales y promueven relaciones saludables entre todos. Nos enseñan sobre valores, fortalecen el trabajo en equipo, empoderan a cada uno.
Al final es aprender juntos, luchando contra el individualismo y comprendiendo que cada niño es esencial en la actividad, con un rol único e indispensable. Es construir puentes de amistad y conocimiento en equipo. Cualquier actividad puede convertirse en cooperativa, es hacer equipos. Y después de haber explorado el mundo de las habilidades sociales, vamos a cambiar de marcha hacia las habilidades comunicativas. ¿Y qué son las habilidades comunicativas? Pues son esas destrezas que se usan para poder conversar o transmitir información a otras personas. ¿Y qué sería de unas habilidades sociales asombrosas sin una comunicación efectiva? Pues nada, ya os lo digo yo. Pero antes de entrar en las habilidades comunicativas en sí, vamos a hablar de la comunicación y qué elementos son. En la comunicación nos vamos a encontrar con el emisor, que es la persona que va a transmitir la información. El canal, que va a ser el soporte a través del cual nos comunicamos, por ejemplo, el teléfono o el ordenador. El código, pues sería en qué lenguaje nos estamos expresando, en qué código, por ejemplo, lengua española, lengua de signos. Es un elemento muy importante, porque puede ser la mejor oradora del mundo, que si te pones a hablar a alguien en chino y esa persona solo sabe hablar en español, la comunicación, ya os digo desde ahora, que no se va a crear. El mensaje, que es la información que se transmite. El receptor, quien recibe la información. Y luego está el contexto, que es la situación donde se da el mensaje. Por ejemplo, el bar, el aula. Bueno, os voy a poner un ejemplo muy concreto. Imagínate que estás en el entierro de la abuela de una amiga tuya. Y allí te encuentras con tu mejor amiga que ha estado un año fuera y también ha venido para este entierro. No puedes evitar ponerte contenta de verla, pero estás en un funeral. No puedes comunicarte con ella igual que si el reencuentro fuese en un bar. Bueno, a ver, poder puedes, pero no debes, por educación y por respeto a tu otra amiga que ha perdido a un ser querido. Así que fijaros si es importante saber dónde estamos hablando, saber este contexto. Y bueno, dicho esto, que me parecía bastante básico pero importante, vamos a pasar a las habilidades comunicativas en sí. ¿Y qué habilidades hay? Pues está leer, está escribir, hablar, escuchar y la comunicación no verbal. No creo que sea necesario explicarlas porque es bastante sencillo, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es leer, solo lo que es escribir, lo que es hablar, escuchar y lo que es la comunicación no verbal, porque ya lo habíamos comentado antes. Y ahora vamos a ver algunas técnicas para desarrollar unas buenas habilidades comunicativas. Para ello, primero voy a decir qué habilidad queremos desarrollar y luego qué técnicas podemos usar. Saber escuchar. ¿Qué objetivos vamos a tener aquí? Pues que se aprenda a mirar a los ojos, que el niño esté calmado mientras la otra persona habla, que no interrumpa en la conversación, que espere el momento adecuado para hablar. ¿Y qué técnicas podemos usar? Bueno, juegos de simulación. Damos unos pasos a seguir para una buena conducta. Podemos formar parejas donde uno será el hablante y el otro el oyente. El que habla va a compartir una experiencia o una anécdota, mientras el oyente debe prestar atención de manera activa. ¿Os acordáis de la escucha activa? Pues aquí la ponemos en práctica. Después de la narración, el alumno que hacía de oyente debe hacer preguntas para demostrar que ha comprendido lo que el hablante decía. Y luego ambos van a intercambiar los roles y se repite el proceso. ¿Con esto qué fomentamos? Pues vamos a fomentar la paciencia, la empatía y la capacidad de hacer preguntas reflexivas. Son elementos claves para una buena escucha. Otra manera de hacerlo es que tú puedes contar una historia o cuento para que los estudiantes lo escuchen y que tengan que responder a ciertas preguntas. Además, todo esto estaría muy guay ponerlo en práctica con las familias. Así utilizan un ámbito más cotidiano. Vamos a pasar a la distancia al hablar. Mantener una distancia adecuada al mantener una conversación es muy importante. ¿No os molesta un poco esa persona que para hablar contigo se acerca tanto que le puedes ver todos sus empastes? A mí sí. Pues esas técnicas van a ser de mucha ayuda para que tus niños sepan guardar la distancia idónea en sus conversaciones. ¿Y qué técnicas podemos usar? Pues podemos usar el role-playing del que ya habíamos hablado anteriormente, mediante situaciones habituales, para que se sepa a qué distancia de la otra persona es necesario estar. Por ejemplo, en la cola de un cine, al saludar a un amigo, al hablar con un profesor, en el transporte público. O sea, cualquier situación que se os ocurra donde hay que mantener distancia, que para mí serían todas. O sea, a ver, si me entendéis, ¿no? Siempre hay que mantener una distancia adecuada, no ver los empastes de nadie.
Luego tienes que elogiar al alumno que logre hacer esto de manera correcta. ¿Os acordáis también de la comunicación y el refuerzo positivo? Pues aquí lo utilizamos. Y practicar este proceso de manera que el alumno no se dé cuenta y corregirle o no en función de su comportamiento. Y ahora vamos con el tono de voz. ¿Qué objetivos tenemos cuando queremos trabajar el tono de voz? Pues saber emplear el tono de voz necesario dependiendo del lugar en el que se esté. Utilizar un tono de voz agradable y no hablar demasiado rápido. Que igual yo esto lo tengo que poner en práctica, estas técnicas, porque entiendo que a veces hablo demasiado rápido. Y el tono depende del día, no. Bueno, vamos a ver qué técnicas podemos usar. Vamos a volver otra vez con el role-playing. Y es que es una técnica maravillosa para el desarrollo de estas habilidades, la verdad. Vamos a escenificar situaciones donde se emplean distintos tonos de voz. Por ejemplo, en la biblioteca, en el restaurante, jugando con amigos, en una comunidad familiar. Pues bueno, lo mismo, utilizar cualquier situación que creáis que es muy importante que tono se utilice. Otra técnica sería que comuniques un mensaje con distintos tipos de voces y que los demás elijan cuál es el adecuado. También esto depende un poco de tu grupo o clase. Puedes pedir que el mensaje, en vez de hacerlo tú, lo dé un alumno y le puedes decir qué tonos debe poner. Por ejemplo, va a decir que contento estoy, pero para decir que contento estoy va a poner voz de enfadado, en plan ¡qué contento estoy! O decirlo en voz baja. O en tono normal, pero con sorpresa ¡oh, qué contento estoy! Los niños se van a reír un montón con ello y van a aprender. Y luego también está el teléfono escacharrado, que también lo hablamos de ello creo que en el podcast de conflicto. Y bueno, al final es que el docente le dice a un alumno una frase al oído, este se la comunica a otro y así hasta que toda la clase ha escuchado el mensaje. Y ya sabemos que normalmente no tiene nada que ver el mensaje original con lo que se acaba diciendo. Esta técnica la explicamos en conflicto, así que podéis escuchar ese podcast si os lo habéis perdido. Vamos a ver, ¿qué más podemos aprender? A saludar. ¿Y cuál es el objetivo? Pues aprender en qué momento hacerlo y cómo hacerlo. Técnicas que vamos a usar, pues juegos de simulación, donde se representan distintas situaciones. Otra vez, es que el role-playing es lo que os digo, es que os sirve para tantas cosas. Pues haces unas representaciones teatrales con diálogos de saludos y despedidas con diferentes personas. Por ejemplo, al decir adiós en el médico, o a un amigo, o a tu profesor. A otra, hablar por turnos. ¿Qué objetivos queremos conseguir? Decidir en qué momento se debe o no interrumpir la conversación y de qué manera comenzar el turno de palabra. Técnicas. Podemos provocar situaciones reales. Por ejemplo, quitas al alumno un bolígrafo de su mesa y decirle a los demás alumnos que saquen sus bolígrafos y que comiencen a escribir, evaluando la manera en la que reacciona el alumno que no tiene bolígrafo porque se lo has quitado. Se interrumpe, se habla por turno, se llama la atención de cualquier forma. Con esta técnica al final es observar también si se necesitan más ejercicios sobre ciertas habilidades. Por poner un ejemplo, puedes observar si otros compañeros se ponen en la situación del niño sin bolígrafo y le prestan uno, o por otro lado, pasando el tema y dice, bueno, no tienen bolígrafo, pues que lo hubiese traído. También ves si se tiene que trabajar la empatía. La forma más conocida para hablar por turnos al final son los debates. Crear un tema de conversación que creas que interesa en el aula y hacer un debate sobre ello con dos grupos y pues que se tiene que respetar. Bye, el turno de cada uno. Otra habilidad que podemos querer desarrollar es halagar a los demás. ¿Qué objetivos vamos a tener con esto? Pues ventajas de halagar a los seres queridos. ¿Con qué cosas halagar y con cuáles no? No hacerlo nunca de manera obligatoria, tiene que ser por voluntad propia. ¿Y qué técnicas podemos utilizar? Una técnica sería colocar a todos los alumnos en círculo y cada uno debe decirle al de su izquierda un halago, siendo el profesor el que confirme si está bien dicho o no. Otra forma de trabajarlo sería que los niños piensen en halagos para las personas de su familia, que lo escriban en una hoja, en un folio, y además a los padres les va a hacer mucha ilusión leer este folio con cosas bonitas. Otra habilidad que hay que trabajar, y creo que es importante trabajarla, es la comunicación no verbal. Los objetivos, pues reconocer gestos de la comunicación no verbal y cómo poner en práctica la comunicación no verbal. ¿Qué técnicas podemos utilizar? Una de las técnicas sería realizar diferentes preguntas para ver qué comportamiento no verbal es adecuado y cuál es no adecuado. Por ejemplo, podéis hacer preguntas como ¿debo darle a un extraño un abrazo?
¿puedo darle una palmadita en la espalda a tu madre? Y con esto el niño te va a responder sí, sí no, y tú debes decirle, pues mira, no dejes que un extraño te dé un abrazo. Si el niño te dice que sí porque es muy cariñoso, pues es que es mejor que no. Por poneros un ejemplo. Ahora ya sabes que estas habilidades son esenciales para construir relaciones positivas y comunicarte efectivamente. Desarrollarlas no solo es importante para la interacción social, sino que también contribuyen al crecimiento personal y profesional. Y como siempre, si te ha gustado, dale al like, comparte y te esperamos en próximos episodios en Píldoras Pedagógicas, el podcast que enciende la chispa perdida de la educación. Gracias por acompañarnos en nuestras recetas educativas. Sigamos trabajando juntos por una educación que inspire y transforme vidas. Hasta la semana que viene.